Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta clase en donde vamos a continuar desarrollando una aplicación financiera usando BuscarB y algunas funciones que tienen que ver con esos propósitos, por supuesto. Vayamos por favor a la hoja del ejercicio número 3. Para recordar un poco lo que estábamos haciendo la semana pasada, nosotros teníamos la posibilidad de seleccionar un banco. Colocamos una fecha en que una persona se hizo cliente del banco, calculamos la fecha de ingreso, obteníamos la antigüedad y en base a la antigüedad podíamos discernir de cuál era el tipo de cliente del cual se estuviera tratando. Después de eso, estábamos configurando la cantidad de dinero que iba a solicitar el cliente para que nosotros pudiéramos saber cómo se iban a desglosar los pagos a medida que avanzaran los meses. ¿Ya? Hasta ahí nosotros habíamos logrado llegar la clase pasada. Bueno, el monto solicitado está listo, pusimos 13 millones de pesos, la tasa de interés la calculamos sin problemas, y el tipo de interés. Bueno, el tipo de interés es lo que ya concierne a lo que es la clase de hoy propiamente tal. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver el tipo de interés, la cantidad de pagos, vamos a calcular el valor de la cuota mensual y después de eso vamos a hacer solamente la columna del periodo. Una vez que ya estemos listos con eso, entonces ya no tenemos absolutamente nada más que hacer por el día de hoy. ¿Ya? Vamos con esto. Tipo de interés. Construya una lista desplegable que contenga estas opciones: mensual, trimestral, semestral, anual y bianual. En caso de error, Excel deberá mostrar un mensaje. ¿Cierto? Todas las listas desplegables tienen asociado, ¿cierto? Tienen asociado un mensaje de error. ¿Ya? Hola, Cristóbal. Buenos días. No se preocupen por los de la hora, o sea, se entiende que si alguien llega atrasado es simplemente es porque uno no sabe, digamos, qué es lo que está pasando en cada uno de los hogares. ¿Ya? Así que no hay problema. Ahí va la fórmula Capella. Muy bien. El tipo de interés. ¿Bien? El tipo de interés. Cuando nosotros construimos listas desplegables, nosotros íbamos generalmente a la hoja de los datos o nos construíamos una hoja adicional y ahí nosotros empezamos a colocar, por ejemplo, todos los valores con los que queríamos rellenar. Construíamos un rango, ¿cierto? Pero resulta que las listas desplegables no solamente se pueden hacer a partir de un rango, sino que si la lista tiene pocos elementos, ustedes los pueden escribir de forma textual, ¿ya? Sin necesidad de tener que recurrir a un rango que les permita hacer esa tarea. ¿Cómo sería eso? Esta es otra forma, ¿ya? Que pienso yo que les puede servir en algún momento. Nos vamos al menú datos, igual como lo hacemos siempre. Validación de datos, teniendo cuidado obviamente de seleccionar la celda en donde quiero dejar la lista. Donde dice permitir, ustedes le colocan lista, igual que siempre. La única diferencia está en la manera en cómo yo configure el origen. Si ustedes, por ejemplo, tuvieran sus tipos de intereses, por ejemplo, escrito en alguna lista desplegable, ustedes van y seleccionan el rango y se acabó el problema. Pero tampoco están obligados a usar un rango. Donde dice origen, ustedes aseguran primero, perdón, de que no aparezca ningún signo igual, de que esté así. Entonces los valores con los que ustedes quieran llenar la lista desplegable, los tienen que separar por punto y coma. Así. Voy a escribir mensual, lo voy a escribir textual, o sea, con las mayúsculas y con todo lo que sale. Mensual, punto y coma, trimestral, punto y coma, ¿ven? Todo lo voy separando por punto y coma, semestral, punto y coma, anual, punto y coma, bianual. ¿Ya? Ahí espero no haber cometido ningún error en la escritura de los tipos de intereses.
¿Ya? Mensaje de error, título, le ponemos aquí error. Aquí seleccione un tipo de interés. Le damos a aceptar. Y ahí tenemos entonces nuestra lista ya creada. ¿Ven? Aquí yo marco y automáticamente, por cada vez que yo coloco un punto y coma, Excel automáticamente va generando una nueva entrada en la lista. Y esa yo se las voy a copiar aquí para que andemos más rápido con esta parte. Tipo de interés. Aquí, dentro de todos los tipos de intereses que hay, voy a seleccionar uno, cualquiera. Le voy a poner, por ejemplo, interés, no sé, semestral. ¿Ya? Simplemente por poner algo nomás. ¿Ya? Acá dice, acá nos dice cantidad de pagos. Cantidad de pagos. ¿Qué es eso de la cantidad de pagos? La cantidad de pagos deberá aparecer como lista desplegable. Ah, ya, o sea, es la misma idea del tipo de interés. Que muestre estas opciones. 3, 6, 9, 12, 24, 36 y 48. Esas son todas las posibilidades. O sea, yo no puedo pagar en 18 meses, porque 18 meses no está disponible dentro de esta lista. Tampoco lo puedo pagar, por ejemplo, en 30 cuotas. No, se puede hacer eso porque 30 no está considerado. Expresa el número con el formato 0 meses y genera un mensaje de error en caso de que se produzca alguno. O sea, eso es mensaje de error. Se dan cuenta que es una constante a lo largo de los enunciados de todas estas partes. Cantidad de pagos, vamos para acá, datos. Si ustedes quieren, los números los pueden escribir hacia abajo o bien los pueden separar por punto y coma. Yo los voy a separar por punto y coma para que ustedes vean otras formas alternativas de generar listas desplegables. Este método del punto y coma es recomendable que lo empleen cuando la lista desplegable tenga pocos valores. Y eso de pocos valores es subjetivo, es lo que uno considere poco. Por ejemplo, la lista anterior tenía 1, 2, 3, 4, 5 valores. Para mí es la nada misma. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es verdad que tiene más que la anterior, pero la diferencia es que son números y son rápidos de escribir. Entonces, es bastante subjetivo. Si lo quieren hacer de una forma o de otra, va a estar bien. Configuración, permitir lista. Vamos a escribir acá los números. Voy a poner 3, punto y coma 6, punto y coma 9, punto y coma 12, 36, punto y coma 48. 3, 6, 9, 12, 24, 36, 48. Yo me aseguro de que esto esté bien escrito. ¿Ya? Lo bueno de trabajar con un rango auxiliar es que en el rango tú te puedes equivocar la cantidad de veces que quieras y la lista lo va a reflejar. Mensaje de error es seleccione una cantidad de meses en los que vaya a realizar el pago de listo. Entonces, cantidad de pagos, ven, aparecen aquí establecidos los números. Voy a poner, por ejemplo, 9. Y ese número, por supuesto, esto por supuesto que yo se los voy a compartir acá en el chat, simplemente para que ustedes lo puedan seleccionar, copiar y pegar nomás dentro de la parte del origen. Recuerden que para la lista desplegable, ustedes simplemente, donde dice origen, ustedes tienen que escribir los valores sin poner un igual al principio. Y eso es todo. Acá nos dice dejar los números con el formato 0 meses, o sea, es el formato personalizado. Formato en celda, 0 meses. Con esta parte yo me voy más o menos rápido. O sea, no sé si tan rápido, pero no me detengo mucho porque esto ya es materia de TI1. Le ponemos 9 meses. ¿Ven? Ya hasta ahí nosotros vamos bastante bien. Proseguimos. Cuota mensual. La cuota mensual. ¿Qué nos dice esta instrucción? Use la función pago para calcular el valor de la cuota, o sea, cuánto es lo que se tiene que pagar. Porque estamos de acuerdo que ustedes ya van a pedir, por ejemplo, 13 millones de pesos.
lo van a pagar en 9 meses, con una tasa del 2,07% semestral. Bueno, ¿cuánto es lo que tengo que pagar mes a mes? Ya, eso es lo que me va a decir la función pago. Asegure que el número quede redondeado a cero decimal. Ya, eso de redondear a cero decimal, papita valor. Y que se lea como una cantidad positiva. Vamos a ver a qué se refiere esa instrucción. Además, considere que dependiendo del tipo de interés, la tasa se tendrá que dividir por el número que se indica en la tabla anexa. Lo que ocurre es que no es lo mismo que el interés sea semestral, a que sea trimestral, a que sea bianual, a que sea mensual. Hay diferencias, ¿ya? Hay diferencias entre uno y otro. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está, chicos, en lo siguiente. La tasa de interés que ustedes obtienen, ese número 2,07%, se tiene que dividir entre un número que viene relacionado con el tipo de interés. Me explico. Resulta que si el tipo de interés, por ejemplo, es semestral, se tiene que dividir entre 2. ¿Ya? O sea que el 2,07% se tiene que dividir por 2. Y eso se tiene que incluir, esa operación se tiene que incluir dentro del valor de la cuota mensual. Si el interés lo hubiese puesto, por ejemplo, mensual, digo, si es mensual, entonces tengo que dividir por 12. Por lo tanto, tu tasa de interés va a ser 2,07% dividido entre 12. ¿Sí? O sea que este número, o sea que esta palabra mensual se tiene que traducir a un número. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, eso nosotros lo podemos hacer. Hola, José María, no te preocupes, no te preocupes. Se divide con el número que viene señalado según el tipo de interés que ustedes consideran. ¿Ya? Entonces, al respecto, tenemos varias posibilidades para trabajar esto. Una de ellas es que lo hagamos con la función sí. Por ejemplo, si tipo de interés mensual, sigue con 12. Si no, si es trimestral, 4. Y así. O bien, la otra alternativa es que lo hagamos con la función buscar B. ¿Cuál de las dos opciones quieren usar? ¿La función sí o la función buscar B? Bueno, el público dijo que lo vamos a hacer con la función sí. ¿Cómo se hace esto? Obviamente que el tipo de interés va a depender siempre de esta celda, si es que es mensual, trimestral, qué sé yo. Entonces, yo voy a achicar un poco esto, voy a tirar la instrucción para allá, para poder hacer mejor la fórmula, ¿ya? La cuota mensual. Estamos de acuerdo que tengo que usar la función pago, porque eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Vamos aquí a ver la función pago. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Se fijan que el primer argumento de la función pago corresponde a la tasa. Ya. La tasa, obviamente, tasa de interés, ¿cierto? Ya. Tasa de interés. O sea que ese 2,07%, o sea, va a tener que ser el valor de esa... Anda, hombre. Ahí. Me está dejando en vergüenza este Excel. Ya. Esa tasa se tiene que dividir, ¿cierto? Por el número indicado por el tipo de interés, que obviamente ese número ya va a ser 12, va a ser 6, va a ser 2, va a ser 3, 0,5 o qué sé yo. Va a depender obviamente de lo que me dice esta tabla. O sea que ese número indicado por el tipo de interés es el que ustedes me dijeron que lo vamos a hacer con la función sí. ¿Ya? O sea, eso mientras tanto lo voy a poner punto suspensivo porque da para largo. Por otro lado, NPER. NPER, ¿qué es lo que es? El número de periodos. ¿En cuántos pagos vamos a efectuar esto? Bueno, el número de periodos obviamente será esta celda, ¿cierto? Los 9 meses, 12 meses, 48, qué sé yo. Punto y coma. Y vea corresponde al valor actual. El valor actual representa el monto que se está solicitando, vale decir, los 13 millones de pesos. O sea, si ustedes ven, hasta el momento tenemos casi todos los argumentos. Tenemos la tasa, el número de periodos, el valor actual.
Observen, por favor, que los últimos argumentos de la función pago dice BF, valor futuro, tipo, pero se dan cuenta que esos dos valores aparecen entre corchetes. ¿Sí? Cada vez que ustedes vean una función de Excel en donde uno o varios argumentos estén entre corchetes, quiere decir que esos datos son de tipo voluntario, no son obligatorios. Ustedes no los tienen que suministrar para que la función te calcule el valor. No son obligatorios. Lo único que nos interesa son los que no tienen corchete, vale decir tasa, NPER y DEA. Son los únicos tres que me interesan. Entonces ahora, el gran problema que yo estoy teniendo, chicos, es el siguiente. El gran problema que yo tengo acá es que ese valor de H45 de la tasa de interés la tengo que dividir por alguno de estos números. Y esos números, obviamente, están sujetos al tipo de interés. Y es por eso que vamos a emplear la función sí. ¿Por qué vamos a usar la función sí? Porque ustedes quisieron trabajar con la función sí. Entonces yo simplemente voy a, voy a apartar un poco esto porque la fórmula nos va a quedar más o menos larga. Y quiero que ustedes vean una cosa. Aquí yo tengo que analizar cuántas respuestas tengo. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 alternativas. Como yo tengo 5 alternativas, quiere decir que yo tengo que anidar 4 veces la función sí. Recordarán ustedes el teorema que vimos el año pasado sobre la función sí anidada, que te dice que si tú tienes un total, para este caso particular, de 5 resultados posibles, 12, 4, 2, 1, 0,5, entonces la cantidad es siempre el total de resultados menos 1. O sea, en este caso, 4. Entonces tengo que anidar 4 veces la función sí. Entonces, voy a poner mi prueba de lógica. Si el tipo de interés que está en J45 es igual a, y aquí me tengo que poner en cada uno de estos escenarios, es mensual. Aquí tienen que tener un cuidado único con escribir muy bien los nombres. Lo único que les perdona el Excel son las mayúsculas y las minúsculas. Pero si se equivocan en una letra o no le pusieron tilde a algo que lleva tilde, ahí vamos a estar mal. Si es mensual, ese número por el cual estoy dividiendo la tasa de interés señalada en H45, el 2,07%, ese número va a ser 12, punto y coma. Pero si no es mensual, eso quiere decir que puede ser trimestral, semestral, anual o bianual. Todavía me quedan varias opciones para barajar. Entonces ponemos sí. Recuerden que para ir anidando el sí siempre lo colocamos dentro de la opción del no. O sea, ¿qué pasa si es que no se cumple que sea mensual? Tenemos que abrir otro sí. Sí, mi tipo de interés, nuevamente, ya no es mensual, sino que me pongo en el escenario en que fuera trimestral. Si es trimestral, tenemos que dividir este caso por 4. ¿Por qué? Porque el año tiene 4 trimestres. Punto y coma. Valor si falso. Si este compadre no es mensual y tampoco es trimestral. Ah, puede que sea semestral, anual o bianual. Me van quedando 3 posibilidades. Entonces vamos a abrir el sí nuevamente. Y lo voy a ir haciendo en orden, así como ustedes ven. De arriba hacia abajo. Simplemente porque lo quise hacer así. No hay ninguna razón de peso. Si es trimestral, le ponemos 4, pero ahora me pongo en el escenario en que sea semestral. Punto y coma. Si es semestral, se divide entre 2. Punto y coma. En caso contrario, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si este diablo no es semestral? Eso quiere decir que ya hemos descartado que sea mensual, trimestral o semestral. Me van quedando dos opciones. ¿Ya? Me van quedando a mí dos opciones. Es decir, si no es semestral, puede ser que este compadrito sea de tipo anual. Ah, ya. Ustedes ven que ya no puedo marcar en la celda el tipo de interés, pero yo sé que el J45 era la celda, así que lo voy a escribir igual anual. Punto y coma. Si es anual, eso quiere decir de que hay que dividir entre 1, punto y coma. Y si no, observen esto. Hasta el momento tengo un sí, dos sí. Aquí creo que... y tres sí.
Aquí, si el tipo era mensual, aquí, perdón, tengo 4. Tengo este sí, tengo 2, tengo 3 y tengo 4. El teorema me decía que son 4 cianidados. ¿Por qué? Porque si ya no es mensual, no es trimestral, no es semestral, no es anual, quiere decir que ya es bianual. Entonces no es necesario preguntar si es bianual porque aquí ya estamos en en el, en el caso por descarte. Entonces lo vamos a colocar aquí 0,5. Ojo, se escribe 0,5, no 0,5. Y después, chicos, vamos cerrando ¿cuántos paréntesis? Si yo abrí 4 veces el sí, tengo que cerrar 4 paréntesis. 1, 2, 3, 4. Y después yo prosigo con el resto de la fórmula. ¿Ya? Yo espero no haber cometido ningún error con esto, ya con la escritura. Entonces yo les voy a compartir aquí la fórmula, ¿cierto? Pedazo de fórmula que me hicieron escribir. Ahí. Me dice, escríbelo con números positivos. Fíjense que el pago te da menos 1.456.000. Si yo quiero que este número me quede en versión positiva, entonces al pago le coloco un signo negativo al lado. ¿Por qué? Porque resulta que al colocar un signo negativo es lo mismo que lo multiplique por menos 1. Entonces eso le va a cambiar el signo. La función pago siempre te va a entregar un número negativo, puesto que el pago representa un flujo de dinero que sale de tu bolsillo. ¿Ya? Y lo que yo tengo entendido es que todo lo que sale de mi bolsillo es negativo desde mi punto de vista. Una plata negativa, ¿cierto? Me dice redondeo a 0 decimal, pero no se diga más, no se diga más. Pescamos todo eso y le decimos ya, redondéate a 0 decimales. Listo. ¿Qué más quieres de mí, maldito Excel? Ahí está. Cuota mensual. Y ahí tenemos entonces insisto, pedazo de fórmula que me hicieron escribir. Ahora, ¿por qué usaron la función sí? Vamos a ver, yo sé que tengo algunos mensajes en el chat. ¿Qué es lo que nos dice Williams? No hay otra manera, porque de verdad prefiero sacarme el 1 que poner todo eso. Temeraria aseveración Williams. Profe, si lo hiciéramos con buscar B sería más corto. Mire usted. Lo que pasa es que ustedes escogieron la muerte. Derechamente, porque les pregunté antes, ¿se acuerdan? ¿Lo quieren hacer con buscar B o lo quieren hacer con sí? Cristóbal y Javiera le pusieron, no, función sí, tal como se lee acá en el chat. E incluso después, uno de ustedes me dice, si lo hiciéramos con buscar B, ¿sería más corto? Obviamente, obviamente. Obviamente que sería mucho más corto, más rápido, muchísimo más sencillo. ¿Ya? Pero insisto, ustedes escogieron el camino de la muerte. ¿Ya? Con el buscar B ya habríamos terminado la clase y todavía seguimos dándole vuelta a este asunto. Ah, que pensé que le hicieron. Ah, sí, pero se dan cuenta que ahora nos salió el tiro por la culata, ¿cierto? Nos salió bastante, nos pasó bastante difícil, ¿ya? Se fueron por el camino, pero ya más largo. Obviamente, yo concuerdo con lo que dice Williams cuando decía, yo prefiero sacarme un 1 que poner todo eso, porque la verdad es que es bastante larga la fórmula. Yo traté de hacerla con el mayor cuidado del mundo, ¿cierto? Porque ustedes comprenderán dos cosas. Una, que es súper fácil equivocarse. Por ejemplo, que un paréntesis, que escribí mal una letra, ¿me entienden? Esas cosas pasan, pero a cada rato. Y por otro lado, que el profe no se puede equivocar. Imagínense que eh, tengo que hacer esto, estoy grabando un video, estoy para YouTube. Imagínense que me equivoco y la fórmula no me resulta. Chuta, puede quedar súper mal frente a toda la audiencia que nos está mirando. Entonces, ¿cómo hacer eso? Tremendo error que cometimos. Imperdonable. ¿Ya? Armin nos pregunta, ¿cómo sería esto sin el buscar B? O sea, ¿cómo sería esto con buscar B? Lo vamos a ver en su debido momento. Primero les voy a presentar les presenté la versión con el sí, que por lo visto no fue del agrado de nadie. Y después lo vamos a hacer con el buscar B y se van a dar cuenta que con buscar B esto es papita para el loro. Pero por ahora lo vamos a dejar así. ¿Ya? Entonces, la cuota mensual.
antes de decir así como que ya me lavo las manos y digo que el ejercicio está listo y pasemos, que venga el próximo nomás, tenemos que tener cuidado con una cosa muy importante, chicos, que es la siguiente. Resulta que ustedes tienen que analizar si es que esta fórmula les puede generar algún error. Se puede producir algún error. ¿Ya? ¿De qué podría depender que tengamos errores? Por ejemplo, ustedes ven que el valor de la cuota mensual depende de hartos parámetros. Depende del monto que se solicitó, de la tasa de interés, del tipo de interés, de la cantidad de pago. O sea, estas cuatro celdas determinan en cierta medida el valor de la cuota mensual directamente. Esas cuatro están medidas ahí en la fórmula. Entonces, ¿en qué caso podríamos tener error? Por ejemplo, suponte tú que el tipo de interés. Ustedes ven que el tipo de interés yo lo seleccioné desde una lista desplegable. ¿Qué pasa si es que yo, por ejemplo, el tipo de interés te lo dejo en blanco? ¿Se produjo algún error con la cuota mensual? No, ¿cierto? No aparece ningún gato tanto, nada por el estilo. ¿Qué pasó con el valor de J45? El valor de J45 me quedó marcado en cero. Entonces, cuando tú lo dejas en blanco, te asume que el interés es bianual. ¿Ya? Eso de por sí ya es medio turbio, porque si el tipo de interés tú me lo dejas en blanco, esto automáticamente yo no debería tener cuotas. ¿Sí? ¿Por qué no debería tener cuotas? Porque resulta que si el tipo de interés tú me lo dejaras en blanco, entonces no tienes, ¿cómo yo voy a calcular una cuota si no sé el tipo de interés? ¿Ya? ¿Y por qué me lo tomó bien? Porque resulta que si el interés no era mensual, no es trimestral, no es semestral, no es anual, quiere decir que si no se cumple cualquiera de esas condiciones, va a asumir de que tiene que valer 0,5. Pero resulta que 0,5 estaba pensado cuando el interés fuera bianual, que era el caso que nos había quedado por descarte. Entonces eso quiere decir que a esta fórmula que ustedes tienen acá, yo le tengo que incorporar otro elemento. Aquí en el último punto y coma 1, que esta fórmula, chicos, yo no sé, es que estaban pensando que me dijeron que lo usáramos con el sí. Porque le voy a tener que meter otro sí, pues. Voy a tener que decir sí, J45 es igual a bianual, punto y coma. Ahí lo voy a tener que decir 0,5, punto y coma. Y si el interés ya no es mensual, trimestral, anual, bianual, ahí vamos a dejar la celda en blanco. Entonces, me veo obligado a cerrar otra vez la función sí. Entonces, cuando el tipo de interés yo lo dejo en blanco, por último aquí me queda con valor. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando dice valor? Que aparezcan errores no está mal. Lo que es terrible de Tuja es dejar los errores en las celdas. Entonces tú tienes que, aparte de todo lo que hicimos, este ejercicio lo hicieron con maldad. Hay que ponerle acá un C punto rojo, porque hay que disimular punto y coma blanco. Listo. Y por último disimulamos el valor. ¿Ya? Ese número de pago está en blanco, me da igual porque el tipo de interés no era válido. Le pongo aquí mensual y ahí volvemos entonces a esto. Por lo tanto, tu fórmula, de acuerdo a lo que ustedes querían hacer con la función sí, se podría estructurar, de esta, se podría articular de esta manera. Esto obviamente, eh, si sabía que iba a quedar así, ¿por qué les hizo caso? Eh, Bueno, tendría que ser súper cínico para decirles que no tenía cómo saberlo, porque la experiencia algo me ha enseñado de que no iba a quedar una fórmula así maléfica, ¿cierto? Pero yo quería que ustedes se embriagaran dentro de su propia toxicidad. ¿Ya? La fórmula está más tóxica que sopa de murciélago, está claro, ¿cierto? Pero, bueno, ustedes lo pidieron, ustedes querían que esto fuera así, con la función sí para probar. Ya, ahí tenemos la función sí. Pero, ¿qué podría pasar ahora, muchachos? ¿Qué podría pasar ahora?
podríamos intentar hacer esto con el buscar B. ¿Les parece? Así como para que tengamos una idea de cómo sería la cosa con el buscar B. ¿Será así como más fácil? Veamos. Entonces voy a cerrar acá el chat y vamos a ir al ejercicio. Cuando ustedes les presentan una tabla, yo les recomiendo, sí, humildemente, si es que no quieren pasar por todo el trauma de la función sí, de los paréntesis, miren, acá, la montonera de paréntesis acá, horrible. Si no quieren pasar por el trauma de la función sí, ya. Ustedes pueden tomar este enunciado, esta tabla, esta imagen, la voy a copiar y me la voy a llevar acá a los datos. ¿Sí? ¿En qué parte de la hoja de los datos? Donde ustedes lo quieran dejar. Aquí, para que no me moleste la transparencia de la imagen, simplemente voy a ir a inicio, tarro de pintura, le pongo fondo blanco para poder verla mejor. Incluso aquí la imagen la voy a recortar un poco para quedarme solamente con la tabla, para que no me moleste, y la tabla la voy a agrandar. Listo. Esa tabla que ustedes ven acá, obviamente es una imagen. ¿Ya? Esa es una imagen. Excel no entiende de imagen, tenemos que suministrarle todo en su lenguaje de tablas. Entonces, vamos haciendo esto. Tipo de interés. Y se divide por. ¿Es necesario, profe? Se divide por. ¿Es necesario, profe, copiar así textual los títulos de la tabla? No. Los copié textual simplemente porque no se me ocurre ahora otra alternativa, pero quieren le pueden escribir aquí alfa, beta. Da lo mismo. Lo que importa es que aparezcan los títulos. Bueno, y ahora hay que darse el trabajo nomás de escribir. Trimestral, semestral, anual, bianual. Después, si es, entonces ya por 12, 4, 2, 1. Muy, muy importante, en vez de bianual se escribe 0,5. No vayan a cometer el error de ponerle 0,5. Ahí, eso de colocarle título, colocarle los bordes, es simplemente un toque, nada más. Ahí, y le pegamos una central. Perfecto. Hasta ahí. Honestamente, es muy difícil transcribir esta tabla a la hoja de los datos. Para nada, ¿cierto? Hay que tener obviamente cuidado con escribir los números, las palabras, ¿cierto? Ya. Pero obviando un poco esa parte, yo creo que esto no tiene nada de traumático. Así que esta imagen que teníamos acá, la selecciono y chao, la borramos. Bueno, tenemos acá un simpático rango. Adivinen qué le vamos a hacer al rango. Nada, solamente, Williams, estamos transcribiendo los datos al lenguaje de tabla. Simplemente la imagen que tú tenías acá en el ejercicio 3, esa imagen, la llevamos acá a una tabla para ver cómo se haría este mismo ejercicio con el buscar B. Entonces, tipo de interés, seleccionamos todo, le damos control T, ¿cierto? Y lo hemos convertido esto en una tabla. A esa tabla le vamos a dar un nombre, como lo hacemos siempre. Tabla 8, ¿qué le ponemos acá, chicos? Le debo poner un nombre a esta tabla. ¿A quién se le ocurre un nombre apropiado para ella? ¿O qué nombre le podríamos dar a esta tabla? ¿La mejor tabla? ¿Seguro? Pongámosle la mejor tabla. La mejor tabla. La mejor tabla. Listo. Pero aquí tengan en cuenta, por favor, una cosa. Que aquí estamos claros que la vamos a hacer buscar B. De acuerdo a esta tabla que nosotros sacamos así como de debajo de la manga, el tipo de interés está en la columna 1 y el número por el cual yo voy a dividir se encuentra en la segunda columna de la tabla. Recuerden que si yo voy a aplicar a buscar B, el valor
El dato a buscar tiene que estar, pero siempre, 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 siempre en la primera columna de la tabla. No puede estar, no puede estar en ninguna otra parte, tiene que estar aquí. O sea que el dato a buscar tiene que ser un tipo de interés. No puede ser otra cosa. Tiene que ser un tipo de interés. ¿Ya? Bueno, esta tabla ya se llama la mejor tabla. Tenemos claro cuál es el valor a buscar, el tipo de interés, que nosotros lo tenemos apuntado acá, ¿cierto? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el tipo de interés, la tasa de interés, este número está acá, el monto solicitado, la cantidad de pago, o sea, tenemos todos los ingredientes ya listos para poder trabajar. Entonces, esta fórmula, ese sí, punto error menos pago, ya, lo podríamos, esta fórmula yo me la voy a llevar de recuerdo. Simplemente lo voy a seleccionar por completo, control C, hacemos shift F2 para insertar un comentario, pegamos la fórmula, así como para llevármela a recuerdo, como decir, alguna vez escribimos esto. Listo, apretamos escape, salimos de ahí, suprimir, y la cuota mensual la vamos a calcular de nuevo. ¿Cómo sería esto? Bueno, me dicen aplique la función pago, listo. La tasa de interés, la tasa es esa, y se tiene que dividir. Si, ¿dónde está la parte diabólica del ejercicio? Está en hacer esa división, si divididas por 2, 3, 4 y todo, ¿se acuerdan? En vez de colocar toda esa montonera de función cianidad, lo vamos a simplificar con la función buscar B. Entonces, lo vamos a dividir por el resultado que te entregue el buscar B. El valor a buscar en este caso, recuerden que aquí yo pretendo encontrar este número, ¿ya? El buscar B tiene como propósito decirte si es 12, 3, 2, 1, 0, 5. Entonces, el valor a buscar, ¿cuál es? El tipo de interés, que lo tenemos. El tipo de interés que lo tenemos acá. Que lo tenemos acá en la celda J45. Punto y coma. ¿En qué tabla lo voy a ir a buscar? Se llama la mejor tabla. ¿En qué columna se encuentra? En la 2, ¿cierto? Porque en esa columna te va a decir al tiro el número que corresponda. ¿Y qué tipo de coincidencia? Exacta. Ah, qué buena. Entonces, si ustedes ven aquí, el resultado me va a dar al tiro 12. Y no tengo que no me tengo que llenar de tanto paréntesis. Punto y coma. NPER corresponde a la cantidad de pagos. ¿Dónde voy a sacar acá la cantidad de pagos? La cantidad de pagos corresponde a la celda que está aquí debajito, ¿ya? A la celda L45, que ahora no la puedo seleccionar. Ojo, cuando aquí les diga, por ejemplo, ejercicio 3, L44, 2.M44, como me dice aquí, yo le tengo que escribir la dirección, es mejor escribir la dirección. Yo sé que esto es L45, punto y coma. Y el valor actual, ven, me lo coloco así. Esta es una celda combinada por si acaso. A veces las celdas combinadas generan problemas. Yo sé que esto está en F45. Y ahí está el valor. Entonces, en lugar de estar escribiendo esa monstruosidad de función, que no entiendo para qué diablos me hicieron escribirla. Ahí, ¿se dan cuenta, no? Con el buscar B. Y la gracia del buscar B no solamente esa que te hace más corta la escritura de la función, sino que además, como esto es una tabla, puedes creciendo dinámicamente para abajo. Entonces, tú podrías seleccionar incluso otros tipos de intereses y vas anotando los números y el buscar B los va a incorporar automáticamente. ¿Ya? Entonces, la función pago me dijeron que tenía que generar número positivo. Aquí me está dando un número negativo. Como me da un número negativo, le colocamos un signo menos. Pero en vez de ponerle menos, ustedes podrían haber dicho, por ejemplo, ya, 1 multiplicado con el valor del pago. Y listo. También habría estado correcto. En vez de colocarle -1 por pago, podrían haber ocupado la función abs. La función abs te permite a ti obtener el valor absoluto del número real. Entonces, con eso, el pago también te va a quedar en valor absoluto. O sea,
quiero que vean que hay varias formas de hacer que este número te quede positivo. Y me decían, redondee todo esto. Bueno, pongamos aquí, redondear todo eso a 0 decimales. Entonces, si ustedes tienen esta fórmula, me atrevería a decir yo que la vida se nos hace un poco más fácil, ¿no? ¿Qué les pareció esta fórmula? Entonces ahí tenemos listo el valor de la cuota. Monto solicitado, tenemos lista esta parte, y ahora nos tiramos a la tercera, a la última etapa del ejercicio. Tabla de amortización. Resulta que para esta parte vamos a trabajar con estas funciones. Para función pago, pago int y pago print. Ustedes saben que cuando se solicita un crédito, por ejemplo, de 13 millones, no es que ustedes vayan a pagar todos los meses, no es que todos los meses vayan a pagar un monto sin intereses, porque a lo contrario no habría negocio para el banco. Si me dicen que yo voy a solicitar 13 millones, pero tu cuota te sale 1.456.000, si tú multiplicaras el valor de la cuota con la cantidad de pagos, no te va a dar nunca 13 millones, te va a dar más que eso. El exceso corresponde a lo que tú estás pagando mes a mes. Ese exceso corresponde a la tasa de interés sujeto al tipo de interés que se está aplicando. ¿Ya? Entonces, la función pago int te permite saber cuánto es lo que tú vas a estar pagando por concepto de interés en un mes determinado. Porque los intereses van disminuyendo con el tiempo. ¿Ya? Y por otro lado, el pago print, esa función, te permite a ti calcular cuánto es lo que tú estás pagando por concepto de capital, o sea, cuánto es lo que efectivamente tú le estás abonando a tu deuda. Porque aquí, por ejemplo, tengo que pagar una cuota de 1.456.000, pero ¿cuánto de ese 1.456.000 va a parar directamente a abonar mi deuda y cuánto es lo que se está pagando por intereses? Son cosas distintas, ¿bien? Pero el asunto es que el pago que ustedes estén efectuando se descompone como la suma entre el pago por interés y el pago por capital, de lo que tú efectivamente le estás abonando a tu deuda. La tabla de amortización, como ustedes pueden apreciar acá, tiene esta estructura. Ya tiene estas 4 columnas: periodo, interés, capital y saldo. Vamos a ver acá cómo ir haciendo cada una de ellas. Inicio. Este rango que tiene 4 columnas lo vamos a convertir en una tabla que tendrá de antemano 49 filas. Una para los títulos y 48 filas en blanco para los datos. ¿Estamos claros? Para los datos. ¿Por qué 48, profe? ¿De dónde viene ese número? Porque resulta que la cantidad de pagos tiene el 48 como valor máximo. ¿Ya? Entonces, si 48 es la cantidad máxima de pagos, la tabla va a llegar hasta el número 48. Porque yo reservo de antemano 48 filas, porque no tengo más para elegir. Si hubiesen sido, por ejemplo, no sé, 96 meses, bueno, póngale entonces acá hasta el número 96. ¿Cómo vamos a convertir este rango en tabla? Ya, eso es algo que nosotros hemos hecho ya hartas veces durante el semestre. Pero esta conversión de rango en tabla tiene una particularidad, que es la siguiente. Uno está acostumbrado, por ejemplo, como a tomar la primera fila, ¿cierto? Y después hacer Control Shift para abajo. Pero ustedes se van a dar cuenta que si yo aprieto Control Shift para abajo, estoy seleccionando cosas que no corresponden. ¿Por qué? Porque hay que controlar hasta dónde yo llego. ¿Cómo se controla eso? Haciendo Control Shift para el lado y después apretando solamente la tecla Shift y la flecha para abajo. Shift y para abajo
Y así yo puedo controlar milimétricamente hasta donde yo quiero llegar. Bueno, ¿hasta qué fila tengo que seleccionar de acá, chicos? Si es que parto acá y tengo que contar 48 para abajo. ¿Cuántas filas se marcan en total? ¿Hasta qué fila tengo que llegar? Muy bien, Javier. Tenemos que llegar hasta la 148. Entonces, seleccionamos todo, aprieto Shift y me tiro para abajo hasta la 148. 148. Hasta ahí. Ahí yo me di cuenta que estoy en la 148. Después de eso, hacemos el clásico Control T. Pero aquí hay que tener también cuidado con una cosa. Resulta que esta tabla, como ustedes pueden ver, solamente tiene títulos, pero no tiene datos. Entonces, como esta tabla no tiene datos, acá el Excel te pregunta si es que la tabla tiene encabezado. ¿Y qué pueden apreciar ustedes? Que aquí esa opción está desmarcada. Esto siempre tiene que quedar marcado. ¿Qué pasa, profe, si yo hago esto? Le pongo, la desmarco, la dejo así como está, y yo llego nomás y aprieto aceptar. Va a pasar esto. Columna 1, 2, 3, 4. O sea, cree que los títulos se deberían llamar columna 1, 2, 3, 4. Y no periodo de interés capitalizante. Por eso es importante fijarse en eso. Le voy a dar control Z para deshacer eso. Control T, la tabla tiene encabezado, le damos a aceptar y ahí ustedes ven que te respetó los títulos. Entonces, todas estas celdas forman parte de la tabla. Todo esto es parte de la tabla. ¿Ven? Y se puede apreciar de que la tabla llegó hasta esa esquina. Hasta la esquina que les estoy marcando acá. Bueno, a esa tabla le vamos a dar también, por supuesto, un nombre. ¿Qué nombre le vamos a dar a esta tabla? Tabla 10 no me sirve. ¿Ya? ¿Qué nombre le darían ustedes a esta tabla? Ojo que amortización es palabra aguda, así que eso lleva tilde. Entonces le voy a poner amortización. Tabla de amortización. Si la palabra fuera esdrújula, ya, no le pongan tilde. Porque después para referenciarla es más, te demora un poco más. Pero cuando la palabra es aguda, póngale los tildes que correspondan. Si tiene pocas sílabas, y es grave también. Ya. Entonces, hasta ahí tenemos, como quien dice, seleccionada la zona sobre la que nosotros queremos trabajar, sobre la zona que nosotros vamos a ir poblando con datos. Veamos la columna del periodo. ¿Qué es lo que nos dice la instrucción? Los periodos van a ser números correlativos que haré desde el 1 hasta la cantidad de pagos que haya seleccionado el usuario. Por ejemplo, acá seleccioné 9 meses. Entonces yo necesito que cuando yo seleccione 9, me escriba los números del 1 al 9. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos a pagar en 24 cuotas, debieran pasar los números del 1 al 24. Se deberán dejar en blanco las celdas que sobren y aquellas donde pueda producirse algún error. O sea, aquí yo tengo del 1 al 9. Pero, ¿qué pasa si el usuario me cambia a 12 cuotas, a 12 meses? Entonces, acá en vez de llegar hasta el 9, debería mostrar 10, 11, 12. ¿Ya? Pero eso debería ser automático. ¿Ya? No que yo lo tenga que escribir manual. Y por otro lado, si en vez de 12 meses, yo me arrepiento, lo dejo en 6 meses. Entonces, si me arrepiento y lo dejo en 6 meses, quiere decir que debería llegar del 1 hasta el 6. Por lo tanto, del 7 al 12 debería estar en blanco. No se debería andar. ¿Ya? ¿Se va entendiendo la idea?
Ok. Entonces, tenemos que buscar la manera de poder generar en forma automática todos estos números. Aquí tenemos el periodo, tenemos la cantidad de pagos. ¿Ya? ¿A quién se le ocurre una idea para poder hacer esto? Para poder hacer la columna del periodo. Resulta que el número de periodo, resulta que si yo escribo, por ejemplo, aquí, voy a utilizar alguna de las funciones que hemos visto. Si yo escribo fila de A1, la función fila, recuerden que te coloca el número de la fila en que está una celda. Si le coloco fila de A1, abajo te va a tomar fila de A2, de A3, de A4, A5 y así, hasta A48. O sea, esa función fila que nosotros realizamos en esta hoja, ¿se acuerda usted? Te va a escribir esos números para abajo. ¿Ya? Te los va a escribir. Del 1 hasta el 48. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar? Que si yo te seleccioné el número 12, entonces del 13 para abajo no tiene que haber ningún resultado. Eso tiene que estar completamente en blanco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos validar ese asunto? Obviamente que esto se puede hacer con todas las funciones que nosotros hemos visto hasta el momento. ¿Ya? No tiene nada así de difícil, aunque lo pareciera. ¿Ya? Esto no tiene absolutamente nada de complicado. ¿Cómo lo harían ustedes ahí, chicos? ¿Qué creen ustedes que le hace falta a esta parte de la fórmula que hemos escrito? Hasta ahí, ¿estamos bien con lo de fila A1? Esa función te va a generar todos los números correlativos para abajo. Veamos una cosa. Este número de la cantidad de pagos tiene una importancia tremenda dentro de la fórmula que tengamos que implementar. Entonces, a esta celda de la cantidad de pagos le podemos dar un nombre. Cambiar por la casilla de la validación de datos. ¿A qué casilla de validación de datos te refieres, Cristóbal? Como para saber si estoy siguiendo bien la idea o no. La de la cantidad de pagos. O sea, tenemos claro de que la cantidad de pagos está sujeta a una casilla de validación de datos. Perfecto. Pero ese número que yo ya seleccioné lo tengo que, de alguna manera, articular en esta columna. Entonces, una forma podría ser la siguiente. Esta celda, yo le puedo dar un nombre. El nombre lo voy a poner cantidad de pagos. Le pongo cantidad de pagos a los 12 meses. Ah, entonces, fíjense una cosa, que la función fila te va mostrando aquí de uno por uno todos los números. Yo podría hacer esto, podríamos decir que si el valor de fila de 1 es menor o igual que la cantidad de pagos, que te escriba el valor de fila de la celda 1. O sea, que te imprime un número y en caso contrario que te lo deje en blanco. Miren lo que pasó. Vamos a explicar un poco qué es lo que hace, esta fórmula. Resulta que la función fila te va a entregar aquí un número, A1. Ese valor te da 1. La cantidad de pagos vale 9, o sea, vale 12. Entonces va a decir
1 es menor o igual que 12, eso es verdadero. Entonces, como es verdadero, ¿qué te escribe el número? Fila A1. Nótese, por favor, que cuando ustedes vayan bajando, ya no va a decir fila A1, sino que va a decir A6, A6. Porque van aumentando los números. Entonces, el número correlativo te lo está dando la función fila. Entonces, si el número de fila es menor o igual que la cantidad de pagos en la que tú quieres pactar la deuda, ¿ya? Si eso ocurre, entonces pones fila de A6. En caso contrario, dejamos la celda en blanco. Si yo, por ejemplo, voy y los 12 meses los cambiara a 6, de 12 lo cambio a 6, ¿qué va a pasar? Que te vas a escribir los números del 1 al 6. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con lo que he puesto hasta ahora? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no le haya quedado claro? Sino para buscar otra forma de enseñarlo. Bueno, y por último nos dice, aplica una RFC que muestre el borde inferior en toda la fila que corresponda con el último periodo que se haya escrito. Vale decir, si ustedes tienen acá el número 6, eso quiere decir que si ustedes tienen acá el número 6, significa que en esa fila tiene que aparecer un borde, ¿me entienden? Pero, si aquí en vez de 6 te pongo 3 filas, te pongo 3, entonces aquí debería aparecer el número, debería aparecer el borde en esta parte. ¿Ya? Entonces cantidad de pago aquí no se me aplicó bien el cambio, ahí está. Le pongo 3. Entonces cuando llega hasta el 3, ahí tiene que aparecer el borde. O sea, el borde del final tiene que estar en concordancia, obviamente, con la cantidad total de pagos en la que ustedes realicen la cancelación de la deuda. ¿Ya? Si dice 3 meses, entonces el 3 tiene que llegar hasta acá. Si dice 9, tiene que llegar hasta acá. Si dice 12, como hasta acá. 24, qué sé yo, hasta 48, que debería ser la última fila. ¿Bien? Yo creo que eso se entiende, ¿cierto? Si me dicen 3, esta fila completa se marca. ¿Y eso cómo se hace? Mediante una regla de formato condicional de celda, que muestre el borde inferior en toda la fila que corresponde con el último periodo que se haya escrito. ¿Ya? O sea, si el último periodo es el 3, entonces toda esa fila tiene que quedar marcada aquí con el borde. ¿Ya? Cuando tengamos que hacer reglas de formato condicional que afecten a las filas completas de una tabla, yo les enseño que ustedes pueden aplicar una columna auxiliar. Tengo una fórmula lógica en la cual te diga que si es verdadero, entonces a la fila se le aplica un formato, y si es falso, quiere decir que no se le aplica. ¿Cuál creen ustedes que es la condición lógica que se tiene que aplicar entre los números que están en esta columna y el que está señalado en la cantidad de pago, para que esa regla se te active? ¿Qué tiene que pasar? Mientras tanto, voy a hacer el título y voy a poner auxiliar. ¿Cuál creen ustedes que es la condición que se tiene que dar? Por ejemplo, para que se le haga más fácil el análisis. Aquí yo marqué 3 meses. La fila que tiene el número 1, ¿se podría haber marcado? A esta fila se le tendría que aplicar la regla. No. ¿Por qué? Porque yo no seleccioné un mes, seleccionamos 3. A la fila del 2, tampoco. A la fila del 3, sí. ¿Por qué? Porque 3 era el mismo número que habíamos seleccionado en la cantidad de pagos. Entonces la condición lógica es que el número de periodo sea igual con la cantidad de pagos.
Porque si eso es así, que voy a rellenar para abajo, voy a tirar esto para el lado para que no entorpezca. Ahí. Miren, con esa simple fórmula que pusimos acá. Preguntar si que el valor del periodo, o sea, el valor de cada una de estas celdas, es igual con la cantidad de pago, es igual con el número que ustedes tienen arriba. Porque en el momento en que esto sea igual, esta fórmula te va a dar verdadero. Si yo pongo, por ejemplo, 3 meses, lo cambio a 9, 3 me va a dar falso porque ya el número cambió 9. Entonces, cuando sea 9, ustedes van a ver ahí que esto te da verdadero. ¿Ya? En la próxima clase vamos a terminar de completar esta regla de formato condicional de celda, porque ahora por tiempo no lo vamos a alcanzar a hacer. Con este comentario, yo me despido de todos ustedes, les agradezco su asistencia, su participación, la buena onda, y será hasta la clase de mañana. Que estén súper bien, cuídense, y será hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.